Ahí sí, ¿cierto? Sí, Perfecto. Bueno, gracias por la invitación a esta jornada. Me parece una muy buena iniciativa conversar estos temas a nivel de alumnos y internos para poder darles algunas directrices para enfrentar su práctica clínica. ¿Ya? Me tocó presentar sobre dos temas bien interesantes: fractura de tobillo, que es muy frecuente, y fractura de pilón tibial, un poco menos conocido, un poco menos frecuente, pero muy importante por las secuelas que tiene esto. ¿Ya? Como decía ahí Constanza, yo soy especialista en tobillo y pie, trabajo en el Hospital Las Higueras de Talcahuano y en la Clínica Andes Salud, y también soy docente de posgrado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Un poco para empezar, en relación a la anatomía ósea, ¿ya? Vamos a ver más adelante que las fracturas de tobillo no son solamente compromiso óseo, pero es lo más conocido y lo que sí o sí hay que conocer en cuanto a la anatomía. Ya, lo primero es el concepto de los malleolos. Vemos acá una visión anterior, una visión posterior y una visión de inferior a superior de la articulación del tobillo. El malleolo medial es esta prolongación en la zona medial de la tibia. El malleolo lateral lo vemos ahí, el peroné. Y también tenemos un tercer malleolo o malleolo posterior, ya que lo vemos aquí en la visión posterior y también en la vista inferior. Cuando nos preguntamos, chuta, en una radiografía es fácil ver un malleolo medial, un malleolo lateral, pero ¿cómo se ve este malleolo posterior? Tienen que buscar principalmente en la radiografía lateral si hay alguna incongruencia en la superficie articular. Fíjense en esta radiografía que está ahí en la zona inferior derecha. Ahí yo les marqué la fractura de malleolo posterior y, como veremos más adelante, como son fracturas que normalmente no se visualizan de buena forma en la radiografía, hay que continuar el estudio con un escáner siempre que yo visualice un malleolo posterior. Un concepto un poco más nuevo es este del malleolo anterior. ¿Ya? El malleolo anterior es una tuberosidad que está en la zona anterolateral de la tibia, que se denomina tubérculo de Chaput, ¿ya? O Tiló Chaput, y en los últimos estudios, en los últimos 5 años, se le está denominando malleolo anterior. Como les decía, las fracturas de tobillo son más allá de lesión solamente en la estructura ósea. También podemos tener lesión de ligamentos. Y es súper importante tener esto claro y conocer la anatomía ligamentaria del tobillo, porque se nos pueden pasar lesiones graves donde vemos una fractura de tobillo con compromiso óseo simple, pero tiene un compromiso ligamentario importante. Entonces, vamos a la anatomía ligamentaria del tobillo. Esto es un poco más complejo. eh, lo que ven ahí marcado en color calipso son los ligamentos laterales del tobillo, los tres ligamentos que clásicamente se conocen. Sabemos que el talo fibular anterior es el que más frecuentemente se lesiona cuando hay torsiones de tobillo, pero también tenemos otros complejos ligamentarios. El complejo sindesmal, que mantiene unida la tibia y el peroné en la zona distal, y también el ligamento del tobillo, que ustedes lo ven ahí en una representación esquemática. Es un ligamento grueso que veremos más adelante en unos cortes anatómicos y que tiene distintas capas, una superficial y una profunda. Vamos a hablar un poco más en detalle de cada uno de estos. El primero, el complejo lateral, ¿ya? Tenemos estos tres ligamentos: el talo fibular anterior, el calcáneo fibular y el talo fibular posterior. Acá ustedes ven esas dos líneas que eh, marqué ahí. Son los dos fascículos que tiene este ligamento talofibular anterior. ¿Ya? En esta imagen también se puede ver el calcáneo fibular, y estos ligamentos normalmente están unidos por unas fibras que se llaman fibras arciformes y que permite que cuando se tensa uno también normalmente se tensa el otro. Veamos acá en un estudio, es un curso cadavérico, vemos los ligamentos laterales del tobillo. Fíjense que está la fíbula. No sé si ven mi cursor, pero ahí estoy marcando la fíbula. Acá vemos el ligamento calcáneo fibular y el talo fibular anterior. Fíjense cuando se moviliza el tobillo, fíjense cómo se van tensando y tiene fibras que los unen. O sea, no son estructuras independientes, sino que tienen uniones anatómicas. En segundo lugar, nos vamos a la zona medial. Dijimos que es un ligamento un poco más potente, más grueso, y este ligamento tiene capas.
una capa superficial, el ligamento tibio navicular, como su nombre lo dice, va entre la tibia y el hueso navicular. El ligamento tibio spring es un ligamento que va entre la tibia y otro ligamento, que se llama ligamento de spring, que es un ligamento calcáneo navicular. Y el ligamento tibio calcáneo, ya entre la tibia y el calcáneo. Y una capa profunda, que lo vemos acá, marcado en el número 4 en la imagen de la derecha, que es el ligamento tibio talar. ¿Ya? Esto es un estudio del 2024, donde se modificó un poquitito. Antes se hablaba de un mayor número de componentes del ligamento del tobillo, pero en este estudio del 2024, un reconocido grupo de anatomistas y de cirujanos de Barcelona zanjaron un poquitito esto y establecieron que la capa superficial tiene tres ligamentos y la capa profunda uno. Acá vemos una imagen cadavérica. Fíjense que es un ligamento totalmente distinto al lateral. Es un ligamento mucho más grueso que tiene una disposición como en abanico. Fíjense, a simple vista, ¿cierto? Ustedes entenderán que lesionarse el ligamento, perdón, ahí me equivoqué en el título de la diapositiva. Este es el complejo medial, este es el ligamento del tobillo. ¿Ya? Cuando uno se lesiona el ligamento del tobillo, tiene que ser un mecanismo de mucha mayor energía para lograr lesionar este ligamento tan potente. Y el tercer complejo ligamentario es la sindesmosis, ¿ya? Acá les hice una imagen esquemática en la zona inferior, donde se ve la tibia, ¿cierto? El peroné, y se logra ver estos tres ligamentos hacia anterior, el ligamento tibio-fibular anteroinferior, en la zona entre ambos huesitos, el ligamento tibio-fibular interóseo, y a posterior, el tibio-fibular posterior-inferior. A la derecha ven una imagen cadavérica donde se logra visualizar por anterior el ligamento. Déjenme ver si logro. No, no veo el cursor de mi. Pero se logra ver en la zona anterior este ligamento tibio-fibular anteroinferior. ¿Ya? De estos tres ligamentos que componen la sindesmosis, el más importante es el posterior-inferior. Ahí nace la importancia de cuando encontramos estas fracturas del malleolo posterior, que antes no se le daba tanta importancia, pero actualmente tiene relevancia porque cuando uno tiene una fractura del malleolo posterior, se pierde la tensión del ligamento tibio fibular posterior inferior. Al perder la tensión, este ligamento, que es el más importante de la sindesmosis queda inestable y muchas veces eso trae como consecuencia dolor crónico o artrosis de tobillo. Por lo tanto, hay que tener presente la lesión sindesmal y buscarla. La evaluación clínica. Nos enfrentamos con un paciente, ¿cierto?, que viene con un antecedente, una torsión de tobillo, a veces realizando práctica deportiva, en pacientes adultos mayores con mecanismos de baja energía. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre recordar que el examen físico traumatológico consta de cuatro partes: inspección, palpación, rangos osteomusculares y test específicos. ¿Ya? No hay percusión, no hay palpación, que es lo clásico, pero sí tenemos esta evaluación de los rangos de movilidad y de los test específicos. Y un quinto punto que no es parte del examen físico como está descrito en traumatología, pero siempre se hace el estado neurovascular de la extremidad. Acá vemos la importancia de la palpación, ¿ya? A veces tenemos torsiones de tobillo que uno toma una radiografía, no se ve fractura, pero si uno va a examinar la pierna en la zona proximal de la fíbula, el paciente tiene mucho dolor. Ante eso, ¿qué tiene que hacer uno? Pedir una radiografía de pierna y se visualiza esta fractura, ¿cierto? Esta que ven ustedes acá, una fractura de fíbula proximal, que eso, cuando está en el contexto de una torsión de tobillo, nos traduce una luxofractura de mesonet. Eso significa que la energía, la torsión que se produjo a nivel del tobillo, rompió o lesionó en parte la sindesmosis, lesionó la membrana interósea y la energía se liberó en la parte proximal por la fíbula. O sea que más que una fractura de fíbula proximal, es una lesión mucho más compleja. ¿Ya? Entonces siempre en la palpación vayan a palpar la cabeza y el cuello de la fíbula. Yo siempre le recomiendo a los internos y a los alumnos que rotan por higueras, el examen de una fractura de tobillo empieza en la rodilla. Yo empiezo palpando la cabeza de la fíbula y ahí voy examinando hacia distal. Acá algunas fotitos, vemos el paciente, ¿cierto? Buscar esta equimosis, buscar el aumento de volumen
o edema que podemos observar en las fracturas de malleolo lateral. Fíjense acá, esta es una flictena, ¿ya? O la gente a veces coloquialmente lo conoce como ampolla. Estas flictenas nos traducen sufrimiento de partes blandas. Y esto es súper importante porque un paciente que llega con una flictena nos habla de que tuvo un mecanismo de alta energía y que la piel está sufriendo, ¿ya? La piel, el tejido celular subcutáneo, todos los tejidos que están entre el exterior y el hueso. Por lo tanto, este es un paciente que hay que manejarlo en forma urgente y estabilizarlo, ¿ya? Idealmente con un fijador externo cuando ya hay flictenas. Esto es un caso extremo, ya flictenas hemorrágicas que nos traducen un grado de compromiso de partes blandas mucho mayor. Este es un paciente que recibí durante mi residencia en la urgencia en el Hospital Higueras y llegó así. Entonces, esto nos habla de un paciente urgente. Hay que estabilizarlo, fijarlo, porque hay mucho sufrimiento de partes blandas. Como les decía, la evaluación siempre de proximal a distal. Palpen esto que está aquí dibujado, la cabeza de la fíbula. Vayan palpando la fíbula hacia distal hasta llegar al malleolo lateral, ¿ya? Palpen la base del quinto metatarsiano, ya que está ahí dibujada. Como decía anteriormente el doctor Vera, eh, las fracturas, cuando hay fractura de la base del quinto metatarsiano, hay mucho dolor y mucha inflamación a ese nivel. ¿Ya? Es difícil que se les pase o que no vean una inflamación importante, pero vayan a tocar esa estructura. Por medial, toquen el malleolo medial, que está ahí también dibujado. Toquen la tuberosidad del navicular, que es una prominencia que se palpa en la zona anterior y distal al malleolo medial. En la zona inferior, vayan a tocar el calcáneo. Puede haber una caída de altura, 2 metros o 1,5 metros, que relata una torsión de tobillo, pero puede tener una fractura de calcáneo. Y siempre no se olviden, no solamente hay que examinar la parte ósea, sino que hay que examinar la parte ligamentaria, es decir, esto de los ligamentos que les enseñé yo, el ligamento lateral, el ligamento medial y sindesmal, tienen que ir a palparlo y buscar si hay dolor en esa zona. Y también estructuras tendíneas, específicamente el tendón de Aquiles. Nunca cuando un paciente tenga un trauma de tobillo, eh, si el paciente dice que no se torció el tobillo, créanle, ¿ya? Vayan a buscar si hay una lesión en el Aquiles, ¿ya? Pasa que a veces el paciente dice, doctor, me duele, pero no me torció el tobillo, y uno en el desconocimiento a veces como recién egresado, como médico general, dice, ya, perfecto, esguince tobillo porque no veo fractura, y nunca puse al paciente en decúbito prono, nunca le hice esta compresión del tríceps sural, que es el signo de Thompson, y si el paciente no tiene una flexión plantar al hacer la compresión del tríceps sural, ojo, ese paciente muy probablemente tiene una rotura del tendón de Aquiles. Em, Acá les puse algo que puede ser un poquitito más desconocido para ustedes, ¿cierto? Yo les dije ir a palpar los ligamentos laterales, ustedes dicen, chuta, justo abajito de la fíbula están los ligamentos laterales, toco ahí, perfecto. Por medial lo mismo, está el malleolo medial, pero ¿cómo examino la sindesmosis? ¿Ya? Y eso es algo que yo les quiero dejar esta diapositiva, porque existen muchísimos, ya más de 7, 8 test conocidos para evaluar la sindesmosis. Pero estos tres probablemente son los más importantes. Primero, el squeeze test. El squeeze test se hace haciendo una compresión entre la tibia y el peroné. Fíjense ustedes ahí, lo está haciendo con una mano el examinador, pero se puede hacer con dos manos apretando la tibia contra el peroné en el tercio medio de la pierna. Si el paciente relata que el dolor se le irradia hacia la zona anterior del tobillo, ese es un squeeze test positivo, ¿ya? ¿Y cuál es la importancia del squeeze test? Es que está correlacionado, tiene una alta correlación con inestabilidad sindesmal. No solo con lesión, sino con inestabilidad, ¿ya? ¿Por qué hago esta diferencia? Porque uno puede tener una pequeña lesión en los ligamentos de la sindesmosis, pero que eso no genere una inestabilidad. Este test se relaciona con inestabilidad, o sea que le da mayor gravedad a esta lesión sindesmal. Otro test que quizás es el más importante porque es el que tiene la mejor correlación, sensibilidad y especificidad, es el test de rotación externa. Ustedes con una mano bloquean la tibia o la pierna y con la otra hacen una rotación externa, como se ve en la imagen, del pie.
¿ya? Al hacer esta rotación externa del pie y se realiza una rotación externa del tobillo, eso genera dolor y eso sería un test de rotación externa positivo, ¿ya? Como les digo, este es el test que tiene mejor correlación, sensibilidad y especificidad para lesión sindesmal. Y por último, el dolor a la palpación de la sindesmosis. Ustedes buscan la zona distal del peroné, buscan la línea articular y justo arriba de eso está la unión entre la tibia y el peroné. Y si el paciente tiene dolor ahí, eso es altamente sensible para una lesión sindesmal, ¿ya? No es tan específico, pero es muy sensible. O sea que si yo toco ahí, ojo, esto puede ser una fractura de tobillo, pero además que tengo una lesión sindesmal. No olviden evaluar la parte sensitiva, ¿ya? Acá les dejo un recordatorio, un poquitito los nervios que dan la sensibilidad a la zona distal del pie, que es súper importante examinarlo. Principalmente el nervio peroneo superficial que ven en la imagen marcado con color morado, ¿ya? Que da la sensibilidad a todo el dorso del pie, excepto a la zona entre el primer y segundo ortejo, que está, esa sensibilidad está dada por el nervio peroneo profundo. ¿Cómo se clasifican las fracturas de tobillo? Existen muchas clasificaciones. La más conocida y la más útil para ustedes cuando egresen va a ser según la cantidad de maleolos comprometidos. Unimaleolar, compromiso de un maleolo. Bimaleolar, dos maleolos, generalmente es el lateral y el medial. Trimaleolar, cuando se suma el maleolo posterior. Y actualmente, como les decía, en los últimos años apareció el concepto de cuatrimaleolar. ¿Qué es esto? Fractura de los tres maleolos, pero además de este maleolo anterior, que es el chaput, o el tubérculo de Lefort, que es la zona anteromedial del peroné, ¿ya? ¿Por qué son importantes estas estructuras? Porque son el chaput y el Lefort son donde se insertan el ligamento anterior de la sindesmosis. Entonces, un poco lo mismo que yo les decía del maleolo posterior, cuando hay fractura donde se inserta el ligamento anterior de la sindesmosis, igual es importante para la estabilidad del tobillo. Acá vemos una imagen, una radiografía, ustedes dicen, chuta, acá, ¿qué veo? ¿Cierto? Veo una fractura de maleolo medial, ahí está marcada en la proyección antero-posterior, y se las marqué también en la lateral. Siempre esta fractura del maleolo medial se ve como un poquitito más anterior en la radiografía lateral. Uno tiene que ir a buscarla en la zona anterior. Em, la fractura de maleolo lateral, fíjense ahí cómo se ve, y la fractura de maleolo posterior, que la vemos ahí. Esta es una fractura trimaleolar de tobillo. Otras clasificaciones, clasificaciones específicas para fracturas del maleolo lateral, como la clasificación de Weber, eh, específicas para fracturas del maleolo posterior, específicas para fracturas del maleolo medial, y hay una clasificación también usada, que es una clasificación general que involucra todas estas fracturas, ¿ya? Esto es mucho más de especialista, pero me interesa que recuerden la clasificación de Weber, ¿ya? Esta se divide en A, B y C, si es infrasindesmal, transindesmal o a nivel de los ligamentos sindesmales y suprasindesmal. Cuando uno habla de esta clasificación, hay que decir que es una mala clasificación porque toda buena clasificación tiene una correlación con tratamiento y pronóstico. Y la clasificación de Weber no tiene esa correlación. Sin embargo, a modo de descripción, es transversalmente conocida y si ustedes hablan de una Weber C, todos saben que es una fractura suprasindesmal. Por lo tanto, sí o sí deben conocerla. Eh, el estudio inicial de una sospecha de fractura de tobillo, siempre radiografía. ¿Y qué proyecciones? Anteroposterior, lateral y mortaja. Ya acá vemos estas tres proyecciones. Los criterios de Ottawa sirven, sí, nosotros como especialistas no lo utilizamos mucho porque buscamos muchas más cosas que lo que nos dice los criterios de Ottawa, pero para ustedes, para médico general y para efectos de una COM, sí es importante conocerlo. Em, Vemos acá cuál es la diferencia cuando uno dice radiografía AP y mortaja. ¿Cuál es la diferencia? Se ven iguales. ¿Ya? Ustedes a mano izquierda ven una proyección antero-posterior. Eso quiere decir que es una radiografía de frente del tobillo, donde si se fijan está superpuesto eh, la tibia y el peroné. Hay una zona donde ahí se sobreponen, ¿ya? Que es en la zona medial
del peroné y en la zona lateral de la tibia, que es este tubérculo de Chaput que les comentaba. La proyección de mortaja precisamente nos ayuda a eso, a hacer una rotación interna del tobillo y de 10 a 15 grados y eso desproyecta esta superposición de la fíbula con la tibia y nos permite ver de mejor forma cuando tenemos una fractura de Chaput o de Lefort en el peroné. Radiografía lateral. ¿Cómo sabemos que una radiografía lateral está bien tomada? El domo del talo tiene que tener un contorno, ¿ya? Si uno ve varias líneas en el domo del talo, acá en esta proyección no está tan bien tomada, ahí se ven dos líneas en el domo del talo. Eso quiere decir que es una radiografía que no está bien tomada y puede generar problemas para los diagnósticos de fractura, ¿ya? Y también el eje de la tibia tiene que estar centrado con el proceso lateral del talo. Chuta, lamentablemente no logro eh, ver el cursor, ¿ya? Pero el proceso lateral del talo es este como triangulito que se ve en el centro del talo, eh, llegando a la articulación subtalar hacia el calcáneo, se ve como un triangulito, ¿ya? Se ve como una imagen así. Ese es el tubérculo, el proceso lateral del talo, y eso tiene que estar como alineado con el eje de la tibia. Vamos a ¿cómo sospechamos fracturas del malleolo posterior en radiografía? Ya también, lo que les decía anteriormente, en la radiografía lateral se puede ver, pero también hay algunos signos que aparecen en las proyecciones anterior o de mortaja. Ya el Misty Mountain, que es este triángulo que vemos ahí en la primera imagen, que chuta, uno ve eso y dice, acá muy probablemente hay una gran fractura del malleolo posterior y tengo que estudiar a este paciente con un escáner. El signo del doble contorno o flake sign por medial, ¿ya? Ustedes lo ven ahí en la segunda imagen, también eso nos habla de que probablemente hay una fractura de malleolo posterior y tenemos que estudiarla. El split sagital es un poco más difícil verlo, se ve como una zona radiolúcida, se ve un fragmento como oculto atrás y se ve como una zona radiolúcida más negra que está marcada ahí con la flechita. Eso es más difícil verlo. Pero por último, el signo de la doble línea articular, que está como interrupción en la línea articular que vemos en la proyección lateral. ¿Ya? Esto también se los dejo porque normalmente a nivel de alumnos internos cuesta más ver estas fracturas del malleolo posterior y esto los puede ayudar. Otros tips, ¿cómo identificar una fractura en hueso osteoporótico? ¿Cómo identificar un hueso osteoporótico viendo la radiografía? ¿Ya? Tenemos un aumento en la radiolucencia, el hueso se ve más negro de lo normal, ya más translúcido, y hay un adelgazamiento de las corticales. Fíjense en las corticales de esa fíbula adistal. Prácticamente no se ve una cortical, no se ve un engrosamiento en la zona distal, ¿ya? Y eso nos habla de una fractura en hueso osteoporótico, que para nuestros efectos de manejo es muy distinto a una fractura convencional. Ustedes ven, chuta, acá se excedieron con la cantidad de tornillos y placas, pero esos son los conceptos. Hay que ocupar superconstructos y hay que pensar que cuando uno opera a estos pacientes es como que si tuviese un hueso muy frágil, los tornillos no logran tomar, no quedan firmes, entonces hay que hacer un constructo, una fijación mucho más estable. El escáner de tobillo, principalmente cinco indicaciones, las que ven ustedes acá. Cuando yo veo una fractura trimaliolar, siempre hay que estudiarla con escáner de tobillo. Cuando sospecho una lesión osteocondral, ya estas lesiones que hay en el domo del talo, ya que se ve como que si tuviese una carie el hueso, siempre estudiarlo con escáner. Si yo sospecho en la radiografía compromiso del malleolo posterior, siempre escáner. Si tengo una fractura suprasintesmal, siempre escáner. ¿Por qué? Porque las fracturas suprasintesmales se relacionan, tienen una alta correlación con otras lesiones asociadas en el tobillo que pueden pasar desapercibidas si no tomo un escáner. Y la última, cuando tengo una luxofractura. Si el tobillo está luxado, siempre escáner, pero después de la reducción, ¿ya? Y eso es algo importante, ¿ya? Yo durante mucho tiempo hice turnos en la clínica y pasa mucho que llega el paciente luxado y le toman escáner, pero ese escáner no nos sirve. Nos sirve el escáner que se toma después de la reducción, porque yo lo necesito para planificar mi cirugía, ¿ya? Entonces, si
le toman al paciente antes de la reducción, yo después de la reducción le tengo que volver a tomar y a veces después de la cirugía hay que volver a tomarle un escáner para ver cómo quedaron los tornillos y las placas. Entonces, por una fractura de tobillo se tomó 3 escáneres. ¿Ya? Traten de evitar la sobreradiación del paciente. Y sí o sí hay que tomarlo, pero cuando está luxado hay que esperar la reducción que normalmente la realiza un especialista. ¿Ya? No se apuren en tomar el escáner. Ese es el mensaje. Acá vemos una imagen de una lesión osteocondral, que es esto que yo les decía, como esta carie en el hueso que se ve en el domo del talo. ¿Cómo tratar esta fractura? Recuerden el concepto del anillo, ¿ya? Eh, Tanto las estructuras óseas como las estructuras ligamentarias van formando un anillo en el tobillo, y si yo tengo ese anillo comprometido o interrumpido en 2 puntos, tiene indicación de cirugía, ¿ya? A nivel de esta clasificación de los maleolos, si es una fractura de maleolo lateral aislada, por sí sola no tiene indicación de cirugía, pero sí en caso de que tenga un desplazamiento mayor de 2 milímetros, una rotación mayor de 5 grados o inestabilidad tibiotalar. En esos casos sí tiene indicación de cirugía. La rotación de 5 grados es algo que hay que enseñarlo porque aparece en los libros, en los papers, pero es difícil evaluarlo ya en radiografías. El desplazamiento de 2 milímetros sí se puede medir, y la inestabilidad tibiotalar, como la pueden ver ustedes acá en la radiografía, se ve. Si ustedes ven abierto ese espacio entre el talo y el maleolo medial, que se llama espacio claro medial, ustedes se fijan ahí que está totalmente asimétrica la mortaja, está abierto en la zona del espacio claro medial, eso está inestable. O si ven que se pierde la superposición entre la tibia y el peroné, ¿ya? Se abre, hay una diástasis a nivel de la sindesmosis. Eso también habla de inestabilidad y eso también da la indicación de cirugía, ¿ya? En caso de fracturas bimaliolar y trimaliolar son siempre quirúrgicas, las cuatrimaliolares también, por supuesto, ya porque está interrumpido en 2 zonas el anillo. Pero recuerden, siempre hay que evaluar al paciente. Ya esto no es como estos memes y estos videos que dicen que el traumatólogo se preocupa solo de operar y opera al paciente en asistolía, no. Sí nos preocupamos de los antecedentes del paciente, si el paciente tiene una contraindicación de cirugía, si tiene una estenosis aórtica severa y nos dicen, ¿saben qué? No tiene pase quirúrgico. Perfecto. La fractura como tal tenía indicación de cirugía, pero la condición del paciente no permite hacer la cirugía. ¿Ya? Pero el concepto importante es que mirando la fractura, dejando afuera estos antecedentes súper importantes, si es biotrimaliolar, tiene indicación de cirugía. Caso especial, las fracturas Weber B aisladas, ¿ya? Porque cuando estas fracturas no están desplazadas, no me tengo que quedar tranquilo. Tengo que tomarle una radiografía con carga y ver si con carga fisiológica, o sea, al apoyar, se desplaza. Si al apoyar se desplaza, cirugía. Si al apoyar no se desplaza, me quedo tranquilo y manejo ortopédico conservador. ¿Qué abordaje usar en una cirugía? Esto a modo general. Sé que no es el objetivo de esta presentación, pero fíjese, hay muchísimos abordajes, ¿ya? Cada vez con el tiempo han ido saliendo más abordajes, principalmente en la zona posterior para abordar este maleolo posterior, que siempre es un desafío. Entonces, eso ya es tema de nosotros como especialistas, pero sepan que no es una fractura, antes era como el tobillito, que siempre lo operaba el becado y era una fractura simple. No, estas son fracturas que no hay que subestimar y a veces son bastante complejas, ¿ya? Y muchas veces también hay más de una forma de resolverlo. Ustedes se fijan acá en los abordajes, hay algunos que están súper cerca uno de otro. Entonces uno podría elegir un abordaje posterolateral, otro un posteromedial, y no hay solamente una opción correcta para resolver una fractura. Importan otros factores como el estado de las partes blandas, la expertise del cirujano con cada uno de los abordajes, etc. Casos clínicos, rapidito, sexo femenino, 33 años, sin antecedentes mórbidos, tuvo una caída en una máquina del gimnasio, cayó de 1 metro, y se ve esta imagen que en la radiografía AP se ve una pequeña incongruencia en el maleolo medial, ¿cierto? Pero no se ve nada tan terrible. Y en la radiografía lateral se ve una subluxación y se ve que hay un fragmentito ahí intercalar o interpuesto en el maleolo posterior.
Tomamos escáner, por supuesto. Esta es una paciente que inicialmente llegó después como una segunda opinión, ¿ya? Y lo habían dejado así, no le habían hecho reducción. Se ve en la lateral que está subluxado, ¿cierto? Eso hay que reducirlo de la urgencia. Vemos el escáner que se ve la fractura del peroné y se ve esta fractura del malleolo posterior con un fragmento interpuesto. Y en el corte axial, fíjense, no es un fragmento interpuesto, sino que hay 5 fragmentos ahí metidos. Eso es importante abrirlos, sacar los fragmentos y lograr una reducción anatómica, ¿ya? Programamos la cirugía en decúbito prono, o sea, boca abajo, abordaje posterolateral y un abordaje posteromedial pequeño. Sacamos todos esos fragmentitos, hicimos la reducción, quedó con una muy buena reducción articular. Pusimos una placa por posterior, después pusimos un tornillo por fuera de placa. eh, Así se ve en la vista anteroposterior. Después fijamos el peroné y pusimos en la cuarta imagen, se ve como una plaquita pequeña por medial. Eso es un botón que está conectado a una sutura que pasa a través de ambos huesitos, ¿ya? Esta sutura es una sutura de alta resistencia que pasa por un túnel entre ambos huesos y reemplaza la función de la sindesmosis. Cuando hay una lesión de la sindesmosis, yo pongo esta sutura de alta resistencia a través de un túnel y permite mantener los dos huesitos unidos en la zona distal. Y esta es la paciente, este es el rango de movilidad a las 11 semanas postoperada. Ahí está el abordaje, que fue el principal abordaje, el póstero lateral, porque el póstero medial fue muy chiquitito. La paciente caminando a las 11 semanas y haciendo su rehabilitación kinésica. Ya ella está reintegrada a su vida laboral y deportiva en forma normal. Este otro caso, paciente sexo femenino, 23 años, sin antecedentes mórbidos, una caída patinando con una inversión del tobillo. Fíjense, la fractura es bien compleja, ¿ya? Acá se ve la fractura del malleolo lateral, se ve en verde claro el malleolo posterior y el malleolo medial en azul. Ahí marqué también el talo para que vean la pérdida de la congruencia articular. El escáner, siempre escáner en estas fracturas trimaleolares, se ve ahí el compromiso importante. Planificamos la cirugía, hicimos la reducción de la fíbula transitoriamente con aguja, fijamos el malleolo posterior también transitoriamente con aguja y después con una placa y tornillos. Y terminamos la síntesis también, como ven en la última imagen, hay también una reparación sindesmal. Está este tie-rub, que es este sistema sutura que permite reemplazar la función de la sindesmosis. Y así ustedes ven el preoperatorio con una pérdida de la congruencia importante, con el tobillo luxado, y el postoperatorio donde se recupera totalmente la anatomía normal del tobillo. A los 4 meses y medio, paciente ya caminando y logrando hacer elevación de talones en bipedestación. Vamos, me extendí un poquitito, pero vamos a fractura de pilón, ¿ya? La fractura de pilón es una fractura que puede parecer similar al tobillo, pero es una fractura que el rasgo llega hasta la superficie de carga de la tibia. Esta superficie de carga que es horizontal y que es la que está en contacto con el talo, está comprometida en las fracturas de pilón tibial, a diferencia del tobillo. Es una fractura que tiene una incidencia baja, de un 5 o un 7% del total de las fracturas de tibia, predomina en el sexo masculino porque normalmente se da en contextos de alta energía y tiene dos pics ya de frecuencia, tiene un patrón bimodal más frecuente alrededor de los 25 y de los 50 años. Existen distintos escenarios clínicos para esta fractura. ¿Ya? Puede ser una fractura de muy alta energía, de compresión axial, caída de altura o accidente de tránsito con la rodilla en extensión. Y ustedes ven esta fractura terrible, ¿cierto? Con compromiso de la superficie articular de la tibia. O puede ser una fractura torsional, que uno de los rasgos llega hasta la superficie articular, como ven en el grupo 2, o fracturas en hueso osteoporótico, que tienen una fractura de tibia distal y un rajito también llega a comprometer la superficie articular. Si bien todos estos serían fracturas de pilón, normalmente cuando se habla de pilón, se habla del grupo 1, que son estos pacientes de alta energía y que tienen un mecanismo de compresión axial. Alguien cae de altura o se pega con la rodilla en extensión. De este escenario, un 30% son expuestas y tiene un alto porcentaje de complicaciones de la herida. ¿Cómo evalúa este paciente? Siempre soporte vital avanzado, hacer la evaluación de un paciente politraumatizado, ¿ya?
En segundo lugar, me voy al examen ortopédico, evaluación completa de las partes blandas, descubrir al paciente y búsqueda activa de otras lesiones, ¿ya? Es tan doloroso y tan llamativo como va a llegar el paciente a nivel del tobillo con esta fractura de pilón tibial que pueden pasar desapercibidas otras lesiones. Hay que buscar en forma activa otras lesiones en otras zonas del cuerpo. Fíjense, acá hay fracturas de pilón tibial con una deformidad importante. Fíjense esta exposición y así se ve la radiografía. Siempre evaluaciones seriadas, repetidas, ¿ya? Este no es un paciente que ustedes puedan dejar ahí en el turno esperando el traslado 3 horas y no volver a verlo, ¿no? Este es el paciente grave que hay que estar cada media hora, cada 40 minutos, yendo a palpar esos pulsos o pedirle a alguien que esté evaluando y registrarlo, porque este paciente puede llegar con pulso y bien, y puede a las 6 8 horas que se demora el traslado, a veces en la ambulancia que tratan de juntar 2 o 3 pacientes, puede estar con el pie necrótico. Clasificaciones hay muchas, pero acuérdense solo de esta. Clasificación de Chen, que es la clasificación de columnas, ¿ya? La columna lateral, que es el peroné, la columna anterior, posterior y medial. Esas tres son de la tibia. Y en el fondo uno va hablando de cuáles columnas están comprometidas en el pilón tibial. Siempre radiografías de tobillo, AP lateral y mortaja. Y si tengo dudas de una extensión más proximal de la tibia, radiografía de pierna. El escáner es siempre muy importante. En un pilón tibial, el 100% tienen que ir con escáner. ¿Por qué? Porque en un 82% de los casos nos entrega información útil como fragmentos que no veíamos en la radiografía y en más de la mitad de los casos nos modifica la planificación quirúrgica, ¿ya? Entonces, siempre escáner y siempre recuerden postreducción. Como esto requiere normalmente una reducción por especialista, no es necesario que le tomen escáner, sino que lo deriven bien inmovilizado, ojalá alineado, y el escáner lo toma el especialista después de la reducción. Vean acá los fragmentos anterior, eh, medial y el posterior que está como un póster lateral en este caso. El tratamiento manejo en 2 etapas. Primer tiempo, siempre fijación externa. Ya es un paciente de alta energía que sufre mucho la piel, las partes blandas. Hay que hacerle una fijación, da lo mismo la configuración. Acá hay 2 configuraciones, un delta anterior, un delta medial, pero hay que fijarlo de urgencia. Y después, que pasan unos días, pueden ser 7, 14, 21, el tiempo que sea necesario para que funda el edema, para que la piel esté más deshinchada. En ese momento, cuando ya está el signo de la arruga presente, logro hacer un pliegue en el tobillo, ahí puedo hacer la cirugía definitiva, ya que normalmente son cirugías con harta plaquita, harto tornillo, y el pilón tibial es siempre quirúrgico. Esto es importante porque es una fractura que deja secuelas, ¿ya? Hay un estudio conocido de hace muchos años que compararon distintas condiciones entre esos infartos agudos al miocardio, politraumatizados, cómo afectaban el SF36, que es un score de calidad de vida. Eh, y, y fíjense que la fractura de pilón afecta incluso más que un politraumatizado, más que un infarto agudo del miocardio, más que una fractura de pelvis, o sea, una fractura que deja secuelas severas, ya sea abierta o cerrada. Y también recuerden esto, en la regla del 30%, alrededor de un 30% de los pacientes quedan con rigidez, alrededor de un 30% de los pacientes quedan con edema persistente, alrededor de un 30% de los pacientes quedan con dolor crónico, y alrededor de un 30% de los pacientes, o sea, un 43%, pero también todos cercanos al 30%, pierden su trabajo después de una fractura epilotibial. Es una fractura que desde que llega el paciente tiene que saber que no tiene una fractura de tobillo, tiene una fractura completamente distinta y que el resultado, independiente de la cirugía y del manejo óptimo, también es un poco, es poco claro, ¿ya? O sea, tiene alta probabilidad de quedar con secuelas. ¿Algunas dudas que pueden surgir a ustedes como internos? ¿Cómo diferencia una fractura del malleolo medial de una fractura de pilón tibial? El límite es la escotadura de Harty, que es este como ángulo que hay ahí en el plafón tibial, ¿ya? Si está comprometido de la escotadura de Harty hacia el malleolo, eso es una fractura de malleolo, como la imagen entrecortada que está a mano derecha. Si
al contrario, va desde la escotadura de Harty hacia la articulación, o sea, hacia el plafón, hacia la superficie articular, es una fractura de pilón, ¿ya? Para que puedan diferenciar ambas. Otra duda típica, ¿cuándo es un malleolo posterior o un pilón tibial? ¿Ya? En las fracturas de malleolo posterior, para saber eso, un escáner, si compromete más de la mitad de la incisura fibular. La incisura fibular es esta zona cóncava que tiene la tibia, que va a encontrarse con la fíbula, ¿ya? Si compromete más de la mitad de la incisura fibular, ya es un pilón tibial. Si compromete menos de la mitad, que en el fondo es el achurado que está ahí con color calipso, es una fractura de malleolo posterior. Conceptos finales, siempre como internos traten de detectar lo importante, ya saber e identificar signos y síntomas importantes que puedan condicionar el diagnóstico. Hagan examen físico completo, recuérdense siempre las partes del examen físico y examinar de próxima a la distal. Hacer un estudio correcto, ya hay pacientes que basta con una radiografía sin carga, otros radiografía con carga y otros incluso escáner. ¿Ya? Y también saber pedir ayuda. Si tienen dudas, no tienen que resolverlo todo ustedes, ¿ya? Tienen que pedir ayuda a alguien que tenga mayor experiencia para resolver el paciente. El error más frecuente es ver radiografía y no ver al paciente. Ya eso no lo hagan nunca. Siempre vean al paciente, examinen primero y después pidan la radiografía. Errores frecuentes en lesiones de tobillo, evaluar solo a distal, se nos puede pasar una luxofractura de mesonet, ignorar el estado de partes blandas, que lo conversamos, omitir la evaluación neurovascular, solicitar radiografías incompletas, solamente una proyección, o AP y mortaja, pero omitir la lateral, ¿ya? Eso es un error. No sospechar la lesión sindesmal, ¿ya? Les comenté la importancia de la lesión sindesmal y cómo examinarla al examen físico, cómo buscarla al examen físico. Y otro error frecuente es pedir TAC a todos los pacientes. No, el TAC tiene que utilizarse cuando el paciente realmente lo necesita en las 5 indicaciones que les mostré. Mensajes finales o perlas para ustedes en los turnos. Si hay dolor medial con una radiografía que aparentemente es normal, ojo, si el paciente tiene una torsión de tobillo y tiene dolor medial, puede tener lesión de ligamento del tobillo. Si hay una fractura fibular alta, no la vean como una fractura de rodilla, no. Esto, si está en el contexto de una torsión de tobillo, puede ser una luxofractura de mesonevi y puede tener compromiso de la sindesmosis y del ligamento medial. No subestimar el malleolo posterior. Siempre que lo vean en la radiografía, hay que estudiarlo con escáner, porque a veces algo parece chiquitito en la radiografía, pero es un fragmento grande. No es lo mismo, o sea, no es lo mismo fractura de pilón que fractura de tobillo, ¿cierto? La fractura de pilón compromete la superficie articular y requiere un manejo distinto en 2 tiempos, fijador y esperar que se desinflame y después operar. Y la inestabilidad es sinónimo de cirugía. Recuerden el concepto del anillo. Si el anillo está interrumpido en 2 partes, requiere cirugía. Para terminar, no tienen como internos que saberlo todo, ¿ya? Tienen que saber observar, tienen que saber pensar y resolver sus dudas, ¿ya? Mi consejo siempre, si están en el hospital, van surgiendo dudas, anótenlas y resuélvalas en la casa, ¿ya? Esa es la única manera de ir creciendo como interno y como futuros médicos. La traumatología se aprende paciente a paciente. Muchas gracias. Les dejo ahí mis redes sociales. Siempre estoy subiendo casitos y cosas que me parecen que pueden ser útiles y también abierto a recibir si tienen dudas o quedaron cosas pendientes de esta presentación y no quieren resolverlas en las preguntas que vienen ahora, pueden escribirme sin ningún problema. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por esta presentación. Ya hay preguntas en el chat. La primera dice, ¿hay alguna clínica particular que pueda orientar además a fractura de malleolo posterior? No, no, mira, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Ah, ya, sí. No, normalmente, esto es la fractura de malleolo posterior normalmente se da en el contexto de compromiso de otros malleolos. Por lo tanto, la clínica es igual que una fractura de tobillo de malleolo lateral, malleolo medial. Uno no va a buscar el dolor posterior, ¿ya? Por lo tanto,
no hay nada en la clínica que me haga sospechar. Quizás una mayor inestabilidad, que yo vea un tobillo luxado, me tiene que hacer pensar que, chuta, a lo mejor hay más de un malleolo comprometido, dos o tres. Pero no hay nada como específico o patognomónico al examen físico que me haga sospechar una fractura de malleolo posterior. Gracias. Magda dice, me perdí con las fracturas de malleolo posterior, no logro verlas. Ya. ¿Puedo volver a poner una imagen o no? Sí, sí. ¿Sí? Aprovecho de recordar a todos que se inscriban en la asistencia. Solo se llena el formulario una vez y les debería de llegar la confirmación por correo. Ya. Las fracturas de malleolo posterior son difíciles verlas en la radiografía. ¿Ya? Esto requiere un ojo entrenado y requiere que cada vez que vean que tengan una fractura de tobillo, vayan a buscar dirigidamente si ven alguno de estos signos. ¿Ya? Por eso que a veces uno dice, "Oh, chuta, acá parece que hubiese una fractura de malleolo posterior", y la certeza la da el escáner. Pero por eso es importante que tengan el alto índice de sospecha. Y en el fondo estos signos ayudan. Yo lo que les mostraba, si uno ve este Misty Mountain, que es este triángulo que se ve ahí marcado en la flechita amarilla en la primera imagen, chuta, no es nada claro, pero si ven ese triángulo, puede haber una fractura de malleolo posterior. Si ven un doble contorno, si ven que en el malleolo medial hay como dos líneas, no hay un borde claro, sino que hay dos líneas como cortical, vayan a buscarlo. Y si el split sagital, como les decía, eso es mucho más difícil ver, pero si en la radiografía lateral ven una interrupción, es la línea articular, como que ahí va la línea articular, fíjense en la línea punteada, va la línea articular y después se interrumpe y sigue más, eso lo más probable que se trate de una fractura del malleolo posterior. Por lo tanto, el mensaje es ir a buscar y tener un alto índice de sospecha. Disculpe, doctor, no se vio lo que estaba mostrando. Ahí se ve. No, no se vio. Dame un segundito. Ahí se ve. Ahora sí. Mm, Ahí sí. Ya, era recordar esta diapositiva, ¿ya? El split sagital, olvídenlo porque eso es mucho más difícil verlo, pero las dos primeras y la última, eso tienen que ir a buscar y tienen que hacerlo sospechar la fractura de malleolo posterior. Si ustedes ven esa como eh, punta o montaña misteriosa que está en la tibia, en la zona distal, un triangulito, esto puede ser una fractura del malleolo posterior. Si ven en el malleolo medial como dos corticales, se ve una doble línea, se ve una cortical que tiene dos líneas. Eso también es sospecha de malleolo posterior. Y la última, que es probablemente la más clara, si en la radiografía lateral se ve esta interrupción de la línea articular. Muchas gracias. Paula dice, doctor, cuando dice que la reducción debe ser por especialista, ¿debo siempre derivar a traumatólogo o como médico general estamos capacitados para hacerlo en la urgencia? ¿Hay consecuencias si se retrasa la reducción por falta de especialista? Sí, no, me refiero a la reducción como más definitiva, porque en el pilón tibial, cuando mencionaba eso, la reducción en el 99% de los casos es con un fijador externo. ¿Ya? Esa reducción la hace un especialista. Pero cuando ustedes reciben un paciente con un pilón tibial o con una fractura de tobillo, hay que tratar de alinearlo, si viene luxado, alinearlo, eso va a aliviar también muchísimo el dolor del paciente, ¿ya? Y movilizarlo en esa posición mucho más anatómica. ¿Y cómo se hace una reducción de un tobillo o de un pilón tibial? Ustedes toman con una mano firme la pierna y con la otra mano toman el talón, ¿ya? Se hace como sacando una bota, ¿ya? ¿Cómo se sacan ustedes una bota? Se sacan como haciendo como un movimiento de J, ¿ya? Traccionan hacia distal y hacen este movimiento como sacar una bota hacia anterior, ¿ya? Esa es la forma de reducir una fractura de tobillo o una fractura de pilón. Hacen ese movimiento y obviamente necesitan un ayudante que esté ahí preparando el yeso o preparando la férula, la bota ortopédica, lo que tengan a mano. Ustedes mantienen la reducción y cuando el ayudante lo está listo, ustedes ponen esta fijación transitoria
y ese paciente, en el caso de los pilones, sí o sí, el especialista va a hacer una reducción con fijador externo. Y el escáner va después de esta reducción definitiva, que es la de fijador externo. Súper, muchas gracias, doctor, nuevamente por esta presentación. No sé si habrá más preguntas. Última oportunidad. Sí, hay una. Em, Esa de ser última imagen que mostraba de interrupción de cortical sería igual una fractura de pilón tibial más maleolo posterior. Ya, en esos casos, por ejemplo, cuando hay interrupción de esta línea punteada, para saber si es un pilón tibial o un maleolo posterior, aparece la importancia del escáner. Al final, déjame ver si lo puedo mostrar aquí rapidito. Que una de las últimas imágenes que le mostré un corte axial, ahí sí, un corte axial del escáner. Ya cuando son esos casos, donde en la radiografía lateral se ve una interrupción de la cortical, la única forma de saber si es un pilón o un maleolo posterior es tener este corte del escáner, ¿ya? Si tiene un compromiso de más del 50% de la incisura fibular, es una fractura de pilón. Si es menos, que son estas como líneas amarillas que había puesto ahí, esas líneas amarillas son fracturas de pilón, pero si compromete más hacia anterior, perdón, esas son fracturas de maleolo posterior. Si compromete más hacia la zona anterior, más del 50%, ya sería un pilón tibial. Todo lo que está marcado, achurado en calipso, es maleolo posterior. La siguiente pregunta es, la clasificación de Launch-Hansen es un poco enredada, pero ¿qué valor clínico tiene más allá de entender la mecánica de la lesión? Súper buena pregunta, súper buena pregunta. Es una clasificación que con el tiempo ha perdido valor o ha perdido importancia, eh, porque se ha demostrado que no tiene no todos los tipos de Loach Hansen se dan realmente en la vida real, y no todos se dan en el orden que fue descrito por Loach Hansen. Pero de todas formas, en las fracturas más frecuentes, que son la supinación rotación externa y la pronación rotación externa, nos permite saber, como da una orientación del orden en que se producen estas lesiones. Yo ya sé que si tiene compromiso una fractura del maleolo medial, tengo que ir a buscar dirigidamente porque tiene que tener una lesión por anterior. Entonces tengo que examinar bien la sindesmosis, ir a buscar que no tenga una fractura ahí en la zona anterior. Me permite como especialista ir a buscar activamente lesiones cuando veo cierto patrón de fractura, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que para el nivel de internos no es algo importante, no es algo relevante, pero sí es algo que nosotros le damos algún valor en la beca, en la especialidad. La siguiente pregunta es, doctor, ¿puede existir fractura de maleolo posterior solitaria o siempre está asociada a fractura de los otros maleolos? Ya también es una buena pregunta porque es muy infrecuente. Muy, muy infrecuente. Cuando uno tiene una fractura de maleolo posterior aislada, también tiene que buscar activamente otras lesiones, porque es muy raro que se dé solo una fractura de maleolo posterior. No es imposible, hay casos, estamos nosotros tratando de juntar nuestros casos, que son pocos, para poder publicar y ver un poquitito el patrón que tienen esas fracturas y buscar algo en común, eh, pero normalmente está asociado con otras fracturas u otras lesiones ligamentarias. Bien, parece que no hay más preguntas. Muchas gracias de nuevo, doctor, por su De presentación nada. y por acompañarnos un día sábado en la mañana. De nada, gracias a ustedes por la invitación. Chao, chao. Chao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?